Pensada para llegar a 6 temporadas, la serie Manifest fue cancelada luego de la tercera por NBC y la plataforma Netflix, que con mucho éxito ha presentado las 2 primeras en su catálogo y se aguarda la fecha de estreno para la tercera, se esperaba que ordenara una 4ª temporada, pero se supo que eso no sucederá, pese a la intensa campaña de sus fanáticos en las redes sociales. Manifest es una de las historias más fascinantes en las más recientes series de impacto, gracias a una premisa infalible y apasionante desde su primer minuto, cuando el vuelo 828 llega a Nueva York y sus pasajeros descubren que, por alguna razón desconocida, han pasado 5 años en el aire, pero para ellos el tiempo no pasó, pero sí pasó para sus seres queridos, y ya nada será como antes. The problem, ladies and gentlemen, is you've all been missing, presumed dead for 5.5 years. Hola y bienvenidos a una nueva historia informativa sobre los impactos virales. Esta vez hablando de una de las series más fascinantes. Nos referimos a Manifest, que ya hizo historia en NBC y cuando le resta su tercera temporada en Netflix, ya sabemos que no tendrá esa 4ª temporada. Algo sorprendente si tomamos en cuenta que en su momento la principal plataforma de streaming había anunciado todo lo contrario. Cuando NBC decidió no renovar para la 4ª, ellos dijeron que sí lo harían, y fue una fantástica noticia. Allí nos imaginamos todos que veríamos esa necesaria 4ª temporada, donde podríamos encontrar un enfoque fascinante al origen de la historia. O sea, al verdadero origen y no al que escuetamente el creador de la cinta Jeff Rake externó alguna vez en una entrevista al canal de YouTube Sci-Fi Wire, donde reveló que la desaparición del vuelo 370 de Malaysian Airlines, desaparecido el 8 de mayo de 2014, en cierta medida fue parte del proceso inspirador de la serie. Sin embargo, aclaró que la idea real para escribir la historia se le ocurrió muchos años antes de ese fatídico vuelo. Ese vuelo tiene un papel fundamental en mi historia, pero la verdad es que pensé en esa idea hace casi 10 años. Íbamos conduciendo en una camioneta con mi familia hacia el Gran Cañón, pensando en la familia, en la unión, en la separación, y la gran idea me golpeó. La lancé, pero nadie la quería en ese momento. Y luego, 7 años después, sucedió la desaparición del impactante vuelo 370 y de repente mi loca idea se sintió un poco más real, un poco más identificable en el contexto de Malaysian Airlines y de repente la gente se interesó en la idea. Very different, opposite ends of the spectrum. Ben's a little bit more scientific, a lot more scientific. Fue en oportunidad de esa entrevista realizada en conjunto con los protagonistas principales, de la que los adictos a esta serie tuvimos la gran oportunidad de confrontar la versión del creador de la misma sobre el nacimiento de la idea con otras posibles versiones. Y aquí caemos realmente en el universo infinito de especulaciones sobre la fantasía o la realidad que Manifest tomó de espejo para crear una historia tan atrapante como emocionante. Pero antes de entrar a confrontar esos orígenes, es bueno para quien no haya visto aún esta serie, recordar el punto neurálgico de la misma, o sea, lo que llamamos el disparador del conflicto. El avión partió de Jamaica rumbo a Nueva York. El único suceso anormal en ese viaje fue que debieron traspasar una tormenta donde pensaron que la aeronave se precipitaría a tierra o en este caso a las aguas del mar. En medio de la tormenta pasó un lustro, aunque para ellos el tiempo no transcurrió. Aterrizaron 5 años después y desde ese instante se desarrolla la trama. Desde un primer momento se dispararon las teorías entre los fanáticos sobre lo sucedido con ese vuelo, desde un viaje en el tiempo hasta la presencia de fuerzas sobrenaturales.
Pero vamos a detenernos en el instante de la tormenta. El vuelo de Jamaica a Nueva York atravesó el Triángulo de las Bermudas y la historia de desapariciones misteriosas asociadas con el triángulo empiezan precisamente con una historia muy parecida y que está emparentada directamente con especulaciones de múltiples escritores que se han dedicado a hurgar en la misteriosa historia del triángulo, especialmente con el incidente que abrió el camino a la notoriedad de esta zona del planeta, un verdadero cementerio de barcos y aviones. El 5 de diciembre de 1945, una sencilla misión de entrenamiento derivó en tragedia. Desaparecieron 6 aviones y sus 27 tripulantes y se convirtió en un misterio que continúa sin resolver, contribuyendo a cimentar la leyenda de lo que unos años después empezaría a ser llamado como el Triángulo de las Bermudas. El 26 de diciembre de 1945, el cabo de Marines Joseph Paonessa recibió un telegrama con un escueto mensaje. «Te han informado mal sobre mí, estoy muy vivo», decía la misiva, y estaba firmada por Georgie. Ese es el modo en que su madre, solo ella, llamaba a su hermano George, sargento de Marines, por lo que, teniendo en cuenta que ella llevaba años fallecida, eso significaba que el mensaje lo enviaba realmente su hermano, algo que no resultaría extraño, de no ser porque George participaba como operador de radio en el vuelo 19, uno de los 6 desaparecidos. Ese episodio ha tenido participación crucial en todas las especulaciones posteriores en la ficción literaria, sobre un misterio detrás de la desaparición donde podrían existir intereses militares ocultos, algo que en la trama de Manifest se insinúa con la presencia de fuerzas ocultas de mucho poder que vigilan permanentemente a los sobrevivientes del vuelo. Find out everything we can about Cal Stone and his abilities. You finally ready to approach him? I'm still collecting data. Shouldn't be long. Ello hace creíble la posibilidad de que la idea de la serie haya nacido del Triángulo de las Bermudas y no del vuelo 370 de Malaysian Airlines. Pero no solo nos quedemos con las misteriosas desapariciones en el Triángulo de las Bermudas. El mundo de la información digital está repleto de historias y leyendas urbanas que perfectamente pudieron ser la piedra fundamental a la idea de Jeff Reich, como esa del vuelo 914 de Pan American, que según los archivos de varios diarios venezolanos, como es el caso de El Nacional y El Universal, sigue siendo un total enigma. La historia dice que el 2 de julio de 1955, un vuelo despegó de Nueva York rumbo a Miami y nunca jamás se volvió a saber de él. 37 años más tarde, el 9 de septiembre de 1992, o el 13 de mayo, según otras informaciones, en el aeropuerto de Caracas, Venezuela, el controlador aéreo Juan de la Corte recibió una señal de contacto desde un avión que ni tan siquiera el radar había mostrado. Su piloto lo identificó como el vuelo 914 de Panam, volando desde Nueva York a Miami. A lo largo del tiempo se han publicado cientos de artículos sensacionalistas sobre esta historia, que ha quedado rotulada como una leyenda urbana más. Sin embargo, no hay razón alguna para no creer que también esta publicitada historia, la del vuelo 914 de Panam, no haya sido el origen de la idea sobre la serie Manifest. Está claro que el misterio relacionado con el Triángulo de las Bermudas es el más consistente en el origen de Manifest, y ante ello es inexplicable que la 4ª temporada haya sido cancelada, cuando este tipo de revelaciones podrían ser utilizadas para darle más poder a la trama. Era el camino que le quedaba al guionista para sostener el interés en la serie, o sea, regresar a las causas y colocar preguntas de difícil respuesta sobre el papel del gobierno de Estados Unidos en la ficción de la obra, algo que ya forma parte de esa trama. Y si la idea fue tomada de episodios asociados al Triángulo de las Bermudas, sugiriendo que los tripulantes del vuelo 828
fueron algo así como conejillos de indias de un experimento secreto, no hay que dudar que la idea de Jeff Reich pudo tener como condimento otra leyenda urbana, el conocido como Experimento Filadelfia, que se le adjudica a la Marina norteamericana con el llamado Proyecto Arcoíris, según el cual un científico de nombre Franklin Rino propuso a la Marina de Estados Unidos la posibilidad de que los buques de guerra fueran invisibles a los radares. Rino se basó en la teoría de Albert Einstein sobre la relatividad y su relación con el electromagnetismo y la gravedad. De esta manera, se podía conseguir que un buque envuelto en un anillo electromagnético fuera indetectable para los radares enemigos. La fecha escogida para la prueba sería el 22 de julio de 1943 y al parecer tuvo un éxito relativo. La leyenda cuenta que tras activar los generadores, estos rodearon al barco de una extraña neblina de color verde y desapareció de la vista de los presentes. Pero, por desgracia, el experimento acabaría provocando alteraciones mentales y desórdenes físicos a los marinos que se vieron implicados. Algo muy similar a lo que ocurre con los sobrevivientes del vuelo 828. Stop him. La temporada 4 de Manifest quedará colgada de ese misterio, lo que hace aún más fascinante la misma. O sea, será mayor la cantidad de especulaciones de sus fanáticos ante la imposibilidad de ver un verdadero cierre de la historia, respondiendo todas las preguntas sin responder sobre el origen de ese fenómeno, el del avión que aterriza 5 años después. Al final, es posible que eso sea lo mejor, que no haya una cuarta temporada y cada uno por su cuenta le dé el cierre que más se adecue a la imaginación de sus expectativas. Y apuesto que todos llegarán a la misma conclusión, con o sin experimento, financiado por alguna poderosa organización secreta, no quedará más remedio que concluir en una única sentencia. La cuarta temporada del vuelo 828 deberá ser incorporada a la larga lista de víctimas de ese fatídico Triángulo de las Bermudas, aunque en señal de optimismo nos quedaremos al cierre de este video con ese último mensaje de Jeff Reich, un mensaje posteado en Twitter el día en que NBC le canceló la renovación.